Bueno, continuamos con nuestros invitados, la profesora Mayda Ochevar y el abogado Omar Mora. Y para continuar, pues nosotros podemos decir que el derecho a la vida, a la libertad, la protección ante la discriminación son derechos indivisibles y nacen con cada ser humano. A propósito de la pregunta que habíamos dejado en el segmento anterior, ¿qué pasa entonces con el derecho a la educación, con la autonomía universitaria y de cátedra? Claro. Bueno, los resultados del observatorio son justamente que podríamos decir que es una política pública, una política del Estado de destrucción de la autonomía universitaria, de destrucción de las universidades autónomas. Es una política que viene incluso desde la creación de la Misión Sucre y la creación de las universidades bolivarianas. Es decir, hay varios aspectos. Primero, el aspecto de dictar una serie de normas, recuerden ustedes, desde el proyecto, el vetado proyecto de ley de educación, sí, de ley de universidades, sí, la ley de universidades, la ley de universidades que fue vetado. Luego tenemos la Ley Orgánica de Educación de 2009. Esa ley orgánica, hay varios recursos de nulidad por inconstitucional, por violar la ley de universidades, de la integración de recinto universitario, la atribución de competencia al Ejecutivo que violan o que transgreden o que usurpan las competencias de las universidades autónomas. Tenemos también, además de eso, una serie de medidas, creación, digamos, institucional, por ejemplo, decretos ministeriales y resoluciones, como tenemos el sistema en 2015, junio de 2015, salió publicado en la página del Ministerio de Educación Universitaria, salió publicado un sistema de formación permanente del profesor universitario. Ese sistema de formación permanente del profesor universitario, esto es importante que la gente lo sepa, es importante visibilizar porque no se ha visibilizado los ataques a la universidad como ataques a los derechos humanos y por supuesto al derecho al desarrollo y al derecho a la paz y al derecho a la democracia, ¿no? Hemos visibilizado, le decía, en este sistema de formación del profesor creado por el Ministerio, se intenta, este sistema está basado, es muy importante decirlo, tanto en la LOE como en el Plan de la Patria 2013-2019, segundo Plan de la Patria. ¿Qué dice ese Plan de la Patria? La transformación de las universidades para convertirlas al modelo del socialismo o del socialismo bolivariano. Ideológica. Sí, entonces, ¿qué dice el sistema de formación de los profesores? Creado, por supuesto, porque eso le corresponde a las universidades autónomas, crear sus políticas de formación, claro, y sus currícula, etcétera. Entonces, ¿qué dice ese sistema? Parte también del presupuesto de que la base es que las universidades son capitalistas, las universidades autónomas, y que tienen que transformarse, tienen una cantidad de palabrerío loco, ideológico, filosófico, pseudofilosófico, un poco descabellado, que sí que hay que crear nuevas subjetividades, que hay que dejar el individualismo, etcétera. Es decir, hay una serie de premisas allí y luego establece los lineamientos para la formación de los profesores universitarios. Eso lo deben implementar todas las universidades, todas las instituciones de educación superior en el país, y los proyectos que elaboremos, es decir, ellos te indican cómo debes hacerlo, tienen que estar avalados y aprobados nada más y nada menos que por el Ministerio de Educación Universitaria. Imagínense ustedes lo que esto significa, ¿no? Entonces tenemos esa legislación, tenemos además la creación de 3 viceministerios de educación superior o de educación universitaria, ciencia y tecnología, 3 viceministerios que usurpan las funciones propias de las universidades, las competencias atribuidas en el decreto que crea esos 3 viceministerios del Ministerio de Educación Universitaria, que uno es el Viceministerio de Educación Superior, otro de Ciencia y Conocimiento, son 3, usurpan pues en muchos casos las competencias de las autoridades y de las universidades. Yo quisiera también agregar un ejemplo de lo que es el ataque a la libertad académica de las universidades. Yo no sé si te recuerdan hace algunos años cuando hubo una reforma al programa de promoción al investigador. Ajá, que el PEI. Que PEI, ahora es PEI ONTI. Bueno, antes era el presidente Chávez dijo en una cadena presidencial que él no iba a estar otorgando recursos para que estuvieran investigando sobre la vida en Venus, ¿verdad? Eso
es el más claro ejemplo que ha habido sobre un ataque a la libertad académica, porque la autonomía lo que quiere decir es eso, es que tú puedes investigar, tú puedes enseñar, o sea, sin la influencia o sin una imposición de un gobierno o de una ideología. Entonces, pero cuando el presidente Chávez hace eso, pues eso fue vulnera también los derechos en cuanto a investigación y a la libertad académica. Profesora, entonces, con todo lo que usted nos ha planteado, el observatorio termina siendo en las universidades como ese farito que enciende la luz cuando hay algún tipo de amenaza que a lo mejor pasa desapercibida o no se le toma tanta atención como debiera. Exacto, esa es la labor del observatorio, ¿no? Tenemos entonces la creación de normas, la creación de una institucionalidad paralela que resta espacios a las universidades autónomas, además una institucionalidad paralela de dudosa calidad, las universidades bolivarianas, la UNEFA también, que ya existía antes, pero se aumentó muchísimo la matrícula, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos, además de esto, si unimos a esto todos los ataques a la autonomía universitaria, las agresiones impunes, porque esto es lo importante, ¿no? Las agresiones impunes a las universidades, la inseguridad en los recintos universitarios, todo ello mina el trabajo, digamos, la generación de conocimiento, el trabajo de esencial de una universidad, ¿no? Una universidad es justamente creadora de conocimiento. ¿Y por qué hay tantas normas? Los pactos de derechos civiles y políticos, las recomendaciones UNESCO que protegen las universidades, la Declaración de Lima. ¿Por qué? Porque es la única manera de garantizar que haya generación de conocimiento. Si a ti te imponen una ideología única, que ese ha sido el interés, digamos, de esa llamada transformación de las universidades, que es una política del gobierno, ese ha sido el objetivo, imponer una ideología única y tener personas sometidas, digamos, a lineamientos desde arriba, ¿no? Eso simplemente trae el atraso de una universidad, eso violenta el derecho a la educación y trae el atraso no de la universidad, del país entero. Porque mina, digamos, la posibilidad de tener una sociedad basada, vamos a decirlo así, en la economía del conocimiento, ¿no? Así se usa. Por supuesto, la protección de las universidades y el buen funcionamiento de las universidades tiene como requisito también unas ciertas condiciones democráticas. Se tiene que vivir en un ambiente mínimamente democrático. Entonces, por eso se halla una relación directa entre falta de democracia y violación de los espacios de la libertad académica y de los espacios universitarios. Hay una relación directa. Pero con todo esto, pues nosotros podemos pensar entonces que independientemente del propósito por el cual fue creado o para el cual fue creado este observatorio, se fundamenta su acción en la Constitución Nacional y evidentemente en los tratados internacionales. Así es. Las organizaciones de derechos humanos y el observatorio ULA no es una excepción. Básicamente las constituciones de prácticamente todos los países del mundo tienen uno de sus secciones más importantes, pudiéramos decir que es la columna vertebral, es lo que se llamaría el constitucionalismo, ¿no? Moderno. La columna vertebral de una constitución tiene que ser todo lo que es la enunciación de los derechos humanos, ¿no? Y estos derechos humanos pues están basados en declaraciones universales, ¿no? Entonces hay una relación allí. Venezuela es muy interesante porque Venezuela es la primera constitución venezolana de 1811 contemplaba ya los derechos del pueblo, se llamaban así, y era una carta de derechos humanos y fue la primera en lengua española en América. O sea, considerando, por supuesto, no Estados Unidos, que sería referente. Claro, sino lo que es en lengua española. Entonces, incluso tenemos pues una historia, Venezuela, de consagración y positivación de los derechos humanos en las constituciones. Profesor, ¿las otras universidades cómo están trabajando? ¿Ustedes están en combinación con ellas? Sé que la UCAP tiene su observatorio también, ¿hay una combinación de trabajo? Porque es también una tarea, aparte del registro y de toda la información, pues también de investigación. Eso es. O sea, hay otros observatorios. Claro. Es investigación, educación y difusión, digamos, es todo, ¿no? Y hay investigación. Claro. Efectivamente, tratamos de trabajar en coalición, estamos trabajando en coalición incluso en el tema de la visibilización de las violaciones a las universidades. Lo empezamos, digamos, ULA empezó, pero ya tenemos aliados trabajando con nosotros. Sí.
Está la Universidad Católica, que es emblemática, el Centro de Derechos Humanos de la Católica, de la profesora Ligia Bolívar, que es reconocida pues nacional e internacionalmente. Tenemos también una universidad, un Centro de Derechos Humanos que colabora con nosotros y que incluso el profesor, el director estuvo aquí, profesor David Gómez de la Universidad de Zulia también. Para que no sean solo universidades privadas, tenemos la Universidad de Barquisimeto, la Lisandro Alvarado, la UCLA. También llevan un centro de derechos humanos, por supuesto no puede quedar por fuera la central, tiene un centro de derechos humanos, la Unimar en Margarita también, y bueno, tenemos muchas reuniones, estamos en contacto, es básico, ¿no? ¿Y otros aliados externos que también trabajan con derechos humanos? ¿Ya también hay organizaciones? Efectivamente, tenemos también, aparte de las universidades que serían, digamos, los centros de nuestros pares propio en sentido estricto, tenemos también muchas organizaciones de derechos humanos que son ONGs, asociaciones civiles, fundaciones. Hay unas muy antiguas, muy conocidas como Provea, como COFAVIC, que de una u otra forma interactúa y por supuesto tenemos constituida ya eso hay una red nacional. También pues en relación también con otras ONGs y centros internacionales, y en Mérida es muy importante señalarlo porque a veces pareciera que siempre estamos viendo hacia afuera de Mérida, digamos, y en Mérida también estamos en contacto con, muy importante señalar una gran labor que hace la Cátedra de la Paz. Hace muchos años. De la UNA, que tiene muchos años, está muy consolidado, hacen una labor increíble en educación en derechos humanos. Estamos en contacto con ellos también, pues también un saludo al profesor, al politólogo Walter Trejo, que la lleva adelante muy bien, y tenemos también contacto pues con Uniandes, que trabaja también en educación, tienen diplomados en derechos humanos. Entonces, a nivel de Mérida, pues también incluso hemos organizado algunas actividades conjuntas, ¿no? Reuniones conjuntas, por supuesto, también con las sedes, o vamos a decirlo así, las ramas de organizaciones nacionales, pero las ramas locales, como el Observatorio Venezolano de Prisiones. Bueno, también por supuesto con el Observatorio de Mujeres, la profesora Yolima Arellano, etcétera. Profesor, si tuviera que catalogar estos 2 años, porque todas las alianzas que han hecho, el trabajo que se está realizando, ¿cuál es el balance que pudiera ser? Tenemos otro segmento y vamos a seguir tocando el tema del observatorio, pero ¿cuál podría ser el balance satisfactorio de estos 2 años? Excelente, es decir, excelente desde el punto de vista de la colaboración que hemos recibido, el apoyo que hemos recibido de la universidad. Eso no tiene, digamos, las alianzas. Eso es increíble, sin el apoyo de la universidad, de todas las autoridades, de todo el personal a nivel de, personal de periodistas, personal de profesores, todo, el apoyo ha sido enorme. Y yo creo que ha sido, digamos, excelente el resultado. Me parece que hemos tratado, pues no hemos cesado, y no se puede cesar, no se puede dejarlo para otro día. La defensa de los derechos humanos no es algo que uno puede decir, bueno, mañana lo hago, ¿no? Mañana lavo los platos, no claro, importa. Pero es que eso es propio de cada individuo, o sea, es un derecho de cada uno. Y es un mandato de las universidades. Sí. Las universidades tienen el mandato también, esto por UNESCO, de educar en derechos humanos, y toda persona, todo ciudadano tiene el mandato de defender los derechos humanos también. Entonces, bueno, vamos a irnos a la pausa entonces, profesor, y en el segmento que viene, pues vamos a estar conversando entonces sobre esa plataforma que ya posee, la interacción con las redes sociales, si hay avances en que podamos hacer algunas denuncias o algo en línea. Entonces el tema es bien interesante y bueno, lo desarrollaremos entonces en el segmento que viene ya para cerrar. Vamos a la pausa y ya volvemos, amigos.